teorema equivalente o el circuito equivalente de Thevenin de esta red, exactamente en los puntos A y B. Es importante señalar que no puedo obtener un circuito equivalente si no sé cuáles son los dos puntos A, B, respectivamente. Entonces, de esta forma, prosigo a hacer el análisis. Lo resumimos en 4 pasos, donde hay que recordar que el primer paso es la separación de los dos puntos A y B. Esto me permite tener en el circuito dos redes. La primera red, esta, y la segunda red, que es la red B. La primera red, la red A, constituye la red más compleja, y la segunda red, la red B, estará en el elemento que yo voy a desprender. ¿Qué tengo que hacer con esto? Lo que debemos de encontrar es un equivalente donde el teorema de Thevenin me dice que voy a encontrar un circuito con una fuente de voltaje, ¿sí?, en serie con una resistencia, y eso me va a tener los dos puntos A y B. La resistencia se le llama resistencia de Thevenin o RTH, y la fuente se llama voltaje Thevenin, VTH. Y nuestra misión es, a partir de la tarea de la red A, encontrar RTH y VTH. Entonces proseguimos como primer paso. Voy a ponerlo acá. Bueno, este es mi primer paso: separar la red en dos. El segundo paso es aplicarlo a mi circuito. ¿Cómo? Primero voy a apagar fuentes, ¿sí? Es nuestro segundo paso. Apagar todas las fuentes de la red A. Aquí le pongo entre paréntesis, de la red A. Y obtener resistencia Thevenin en estos dos puntos, en los puntos A, B. Entonces, de mi circuito, mi red es la siguiente. Esta red, como tal, así como aparece, la copiamos, y lo que tengo que hacer es apagar las fuentes. Si tengo esta fuente, a dibujar una fuente de voltaje, sabemos que la apagamos cortocircuitándola. Ahí está. La siguiente resistencia me queda que es de 2K o 2 kilo ohms. Luego viene otra aquí, que es de 3 kilo ohms. Y aquí están los dos puntos A y B. No hay que perderlos de vista jamás. Estos dos, punto A, punto B, donde está la separación. Y esta fuente de corriente, como la quitamos, pues simplemente la abrimos. Hay que recordar eso. Ahora sí, ¿cuál es la resistencia que generaría esta red y que voy a calcular en esos dos puntos A y B? Como vemos, todo el circuito se encuentra en serie, y la resistencia RTH es precisamente para esta red la suma de las dos, que sería de 5 kilo ohms. Entonces ahí obtengo ya mi primer dato. La resistencia equivalente sería de 5 kilo ohms para el circuito de Thevenin. Este es mi segundo paso. Voy a borrar un poco para poder introducir a nuestro tercer paso, que es nuestro tercer paso es regresar a la red A, y lo que tengo que calcular en la red A es VTH, voltaje de Thevenin, en esos dos puntos abiertos, A, B. Entonces lo que tengo que hacer es tomar simplemente toda la red A, ponerla aquí con sus valores respectivos, sus puntos respectivos. A, B, esta vale 3K, esta vale 2K, y la fuente de corriente que está aquí en medio, que vale 2 miliamperios. Y por algún método sencillo encontrar esto, el voltaje en estos dos terminales. Ahora, ¿cómo razonar esto? Hay que recordar las reglas básicas de circuitos. Primero, como es un circuito abierto, la corriente por esta resistencia vale 0. Y si la corriente por esa resistencia vale 0, su voltaje también vale 0. Debido a que el voltaje vale 0 a través de esta resistencia, no actúa como misma resistencia positiva a una red, a una corriente. Actúa como un simple cable. Y veo que los dos puntos A y B los puedo recortar hasta aquí, ¿sí? Y los puedo recortar hasta aquí.
Por lo tanto, ¿qué tengo en este circuito? Simplemente la fuente de corriente. Y ahí es donde debo de calcular el voltaje, precisamente en esa fuente de corriente. Ahora hay dos formas de verlo, o varias formas. Una es aplicando la simple ley de Ohm. Debido a que por aquí hay una corriente, si viene en este sentido, el trazo de los signos más menos será así. Más aquí, menos aquí. La fuente no le puedo cambiar los signos. Y el voltaje que yo mida en estos dos puntos, ahí ve, va a ser el voltaje de la resistencia y el voltaje de la fuente. ¿Sí? Sumados porque vean la polaridad de los signos, se encuentra en una serie aditiva. Entonces, debido a esta polaridad de signos, el voltaje en esta fuente será este más este. ¿Ok? Esto es debido a la polaridad de los signos. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos encontrar rápidamente cuál es el voltaje. Vamos a hacerlo. Ahora, si ya sé cuánta corriente circula a 2 miliamperios, puedo encontrar cuánto voltaje hay aquí en la resistencia de 2K. ¿Sí? Voy a poner voltaje en la resistencia de 2K, 2 miliamperios por 2 kilo ohms. Y esto me daría 4 volts. Estos 4 volts caen en esta resistencia. Por lo tanto, esta resistencia hay que verlo como un elemento que me genera ¿cuánto de voltaje? 4 voltios. Y con la polaridad de signos adecuada tengo una batería de 4 voltios. Ahora sí, 4 voltios y 4 voltios en configuración aditiva me entrega el voltaje en los puntos AB, que viene siendo el voltaje Thevenin, 8 voltios. Entonces el voltaje Thevenin sería 8 voltios. Esta es una forma de ver el razonamiento del circuito, con pura ley de Ohm. La otra, para que no quede duda, vamos a pasar a realizarlo de otra forma. Regresamos a mi circuito normal, donde todavía no aplicaba yo ningún análisis, y lo que tengo es esto. Ahí está. Entonces, para encontrar el voltaje en los puntos AB, puedo aplicar un análisis de nodos, así, exactamente. Un análisis de nodos donde pueda marcar, aquí hay una corriente que entra al nodo A, y aquí hay una corriente que sale. Vamos a ponerle I1, y mi tierra, por lo tanto, sería aquí abajo. Entonces, aplicando teorema de nodos o el método de nodos, tenemos que entran 2 miliamperios, ¿sí? Entran 2 miliamperios. Vamos a ponerlo así, vamos a quitar todo dejarlo en unidades nada más, 2 en números que entran y sale I1. Sería 2, esto es igual a I1. ¿Cómo escribo I1? Hay que darle nombre a este voltaje. Sería el voltaje, como es el punto entre los puntos A sub B, pues puedo nombrarlo voltaje TH. Voltaje TH menos la otra fuente, que lo voy a poner VTH menos 4 voltios sobre la resistencia de este tramo. Hay 2 kilos. Separando me queda VTH sobre 2 menos 4 sobre 2. Esto de aquí, una simple constante y me da 2. Pasándolo del otro lado, queda sumando y me queda 4. Igual a VTH sobre 2. Despejando VTH, pasándolo multiplicándolo, vemos que la respuesta es perfecta. 4 por 2, 8 voltios. Ahí está, tengo la respuesta de nuevo, VTH. Entonces, ya para finalizar, ya vimos que encontramos VTH por dos métodos. Para finalizar, tengo que, como cuarto paso, si quieren vamos a ponerlo acá, yo puedo escribir el equivalente del circuito de Thevenin de mi red compleja. ¿Cómo sería el equivalente? Como quedamos, teníamos que era una fuente de voltaje que mide 8 voltios, una resistencia de Thevenin, los dos puntos A y el punto B. La resistencia quedamos que medía 5 kilo ohms. Y ahora sí, ya con esto puedo regresar el elemento de la red que anula al principio, que es este, la red B. Lo regreso entre los puntos y es 1 kilo ohm. Y esto queda como mi circuito equivalente.
Cabe recordar que el equivalente de Thevenin se aplica para un solo elemento, nada más en mi circuito, cuando únicamente me interesa calcular algo sobre un simple elemento. Entonces, con este circuito ya vemos que yo puedo calcular lo que sea, voltaje, corriente, ¿sí? Es algo mucho más sencillo. Entonces, ahí logramos encontrar el teorema equivalente de Thevenin.